Bueno, Muchas gracias. queda abierto el espacio para las preguntas. Mientras tanto, que se preparen las preguntas. Yo les puedo contar, mientras tanto que piensan qué preguntar, les cuento cuál ha sido mi única o próxima aproximación a este tipo de estudios. Estando ahí en el NIH tuve la oportunidad de conocer a científicos que habían participado en los experimentos rusos, ¿no? De los primeros envíos de ratas al espacio y bueno, básicamente lo que estaban estudiando era las respuestas del estrés, ¿no? Medían catecolaminas en sangre, todo eso. Era gente que se especializaba en respuestas al estrés. Y bueno, contaban anécdotas delirantes, ¿no? Eran nuestras conversaciones del almuerzo, es lo más cerca que estuve de un experimento en relación al espacio. Pero siempre tuve interés en hacer, inclusive logramos llegar a escribir proyectos de astrobiología, ¿no? Cosa que en nuestro medio son tomados como proyectos totalmente delirantes, locos, ¿no? Nadie se tomaría en serio que escribamos un proyecto sobre investigación en el espacio, pero bueno, eso es nuestro país y nuestra mentalidad, pero en otros lugares se toman con mucha seriedad y gran posibilidad de que eso se pueden hacer estudios de astrobiología, ¿no? Adelante, Victoria. Bueno, gracias. Lo que yo te quería preguntar una cosa. Vos dijiste que, por ejemplo, el apéndice o a ver, las amígdalas son órganos en los cuales se producen células, digamos, para la respuesta inmune, ¿no es cierto? Así que producir anticuerpos, creo. Digamos, esos dos órganos muchas veces son extraídos cuando se inflaman, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no tiene amígdalas Incluyo, yo no tengo ni amígdalas ni apéndice. Ni apéndice, claro. A nuestra Bueno, generación nos acharon. Claro, en ese caso, por ejemplo, vos estás más expuesta, digamos, o sea, tenés menos reacción para reaccionar en forma inmune que la gente a la que no se le ha extraído esos órganos. Y en realidad los médicos tenían tendencia a extirparlos porque decían que estaban infectados y que podrían producir una septicemia, una infección, desparramar la infección a otros lugares del cuerpo, y se consideraban peligrosas. La medicina actual tiende a conservarlo lo más posible. El apéndice es muy difícil conservarlo porque es muy séptico y muy... pero por suerte tenemos varios metros de intestino con placas de Peyer que realmente compensan esa falta, ¿no? En general tenemos como por exceso suficientes órganos que cumplen esa función. Sí. Otra cosa, ahí en las últimas diapositivas que mostraste de esos ensayos suecos, claro, por ahí el tiempo de exposición a la microgravedad, o a gravedad nula, digamos, era del orden de 6 minutos más o menos. Y ese tiempo tan corto alcanza como para ver efectos en las células. Veo que tenían dispositivos que ponían, digamos, en actuación y después congelaban un poco la respuesta, por llamar de alguna forma, en ese periodo de interés, ¿no? Para evitar toda la gravedad, digamos, en el despegue del cohete y todo eso. Pero ese tiempo tan corto alcanza para ver, por ejemplo, cómo se debilita el esqueleto de la célula, todo eso, digamos. Justamente eso es lo que se aprendió de este tipo de experimentos, que son procesos celulares, son fracciones de tiempo muy pequeñas. Y es posible detectarlos en esos periodos de tiempo tan escasos porque ellos ven diferencias, ven cambios, ven modificaciones.
eso es lo interesante de que se puede utilizar esos periodos tan breves como sistemas de medición. Sí. Y lo de congelar las células era justamente para evitar variabilidad, porque el tiempo de recuperación era más de 1 hora, hasta que recuperaban y lo trasladaban al laboratorio para hacer las mediciones, llevaba bastante tiempo, y bueno, en ese tiempo pueden seguir ocurriendo procesos biológicos, y ahí es donde se descompagina todo el control, se descontrola, entonces daría resultados disparatados. Por eso estas mediciones por citometría de flujo, por PCR, todo, ya se hace con las células fijadas, o sea, inactivas metabólicamente. Entonces funciona. Bueno, muchas gracias, Alicia. Felicidades. Siempre Victorio con sus preguntas hermosas, porque son muy, muy pertinentes. Sí. Adelante, Alejandro Caballero, con tu pregunta. Bueno, gracias, Alicia. Muy linda la charla, muy, muy didáctica. Mira, para que un geólogo se haya sentido entusiasmado. Por supuesto que mencionaste varias cosas que a mí me interesan. Hablaste de la Agencia Espacial Europea, de la NASA, con las cuales estoy bastante familiarizado por el tema de los satélites y lo demás. Pero una pregunta, como yo he vivido en altura unos 4 o 5 años de mi vida, arriba de los 4.500 metros, en donde la presión atmosférica, por supuesto, es bastante menor. Por supuesto, lejísimos de lo que sería una microgravedad. Pero ¿de qué manera podría ser afectado nuestro sistema linfático viviendo a baja presión, pero acá en la Tierra, digamos? A mi juego me llamaste. Justamente uno de mis temas de investigación siempre fue relacionado a la hipoxia. Y nosotros sabemos que a altura está la hipoxia de altura, que la atmósfera es mucho más fina, ¿no? A 4.000 metros de altura que sobre tierra, no sobre ground zero, a nivel del mar, digamos. Me he pasado gran parte de mi vida viendo los efectos de la hipoxia, ¿no? Sobre los tejidos y sobre funciones del sistema nervioso, básicamente, pero también del sistema inmune es afectado por la hipoxia, sí, es afectado. Hay muchísima bibliografía, yo puedo buscar y algunas reviews donde sinteticen, pero sí, se afecta el sistema inmune por exposición prolongada, ¿no? Y también existe el fenómeno de precondicionamiento, que múltiples exposiciones, el famoso principio de la hormesis, o lo que no te mata te fortalece. Eso funciona también. Tengo un trabajo publicado sobre ese tema. La sucesiva exposición al ambiente de hipoxia como que hace más fuerte al sistema, sí. Eso también se puede dar. Bueno, ya te voy a contactar entonces para que me pases algunos datos, a ver si me tengo que preocupar mucho o no. No, Muchas gracias. No hay Muchas gracias, síntomas Alicia. actuales, porque al contrario, te va a fortificar. Gracias, Alejandro. Le damos paso a Luis Tifarelli. Adelante, Luis. Gracias, Eduardo. Muy buena la charla. Son temas muy de moda en este momento, las neurociencias, y sobre todo lo que es las autodefensas contra la enfermedad, que se han presentado, digamos, como tema de defensa de las pandemias. Pero hay un tema que me gustaría saber si a lo mejor lo puedes responder o no, pero dicen que hay una influencia de la psiquis sobre el estado general del sistema inmune del cuerpo. O sea, una persona que tiene, digamos, una depresión grave está mucho más expuesta a las infecciones, por decirlo, digamos, como ejemplo, y viceversa. Una persona que es optimista, que está activa, que no tiene problemas psicológicos, digamos, tiene el sistema defensivo mucho más activo, mucho más
bueno para defenderse del ambiente. ¿Es cierto eso? ¿Tiene algún asidero? Totalmente, Luis. Hay muchísimas pruebas de eso. Justamente el factor estrés, yo lo mencioné fíjense, en los astronautas, el estrés del prevuelo, del entrenamiento, del alejamiento del entorno familiar y de la vida normal, digamos. Un astronauta sufre, digamos, una vida totalmente alterada, se acostumbra, por supuesto, en eso consiste el entrenamiento. Pero el momento, por más entrenado y por más capacitado que esté la persona a los vuelos, pero siempre estar en el nose cone de un cohete sometido a la vibración, a los G, a si el vuelo va a tener éxito o no. Imagínense muchos de los vuelos que fracasaron, el Challenger, el Columbia, y cuántos accidentes espaciales han ocurrido. O sea, eso afecta. Esos son ejemplos groseros, ¿no? Pero en la vida cotidiana nuestra, obviamente que el estrés influye en las defensas. Hay gente que cuando está muy estresada le empiezan a salir herpes en la boca. Bueno, el herpes son esos virus que están en estado latente, ¿no? En el organismo, y están ahí, y los mantienen a raya, el sistema inmune los mantiene a raya, pero cuando hay estrés se nos llena la boca de herpes, ¿no? Eso ya lo conocemos. O aparece el zóster, que es ese de la culebrilla, que es dolorosísimo, ¿no? Eso es producto de la baja de defensas, ¿no? Eso lo sabemos en la vida cotidiana, ¿no? Hay, por supuesto, literatura científica que lo avala. Gracias. Muy bien, Luis. Está ahora Tato Salaza y a continuación Julio Salvarredi. Adelante, Tato. Bueno, Alicia, me gustaría saber si se conoce qué efectos produce la ingravidez en el sistema inmunológico. He leído que algunos astronautas acusan pérdida de peso, debilidad ósea, etcétera, pero a nivel celular, la ingravidez afecta al sistema inmunológico. Sí, eso es lo que he dicho en la charla. He demostrado abiertamente de que todos los elementos, haciendo un estudio así minucioso, célula por célula y órgano por órgano, se vieron los resultados. Yo lo mostré muy rápidamente en dos placas que no tuve tiempo de mostrar con gráfico de barra y todo, pero sí hay cambios notables, ¿no? Sí, Sí, yo lo tengo en cuenta esas placas, pero la pregunta me aparece en función de en qué tiempo el sistema inmunológico humano se deteriora, en minutos, en horas. en segundos. Por lo que se ha visto, el efecto se puede detectar en segundos, y lo bueno es que es reversible. O sea, se ha visto que hay mecanismos de adaptación y que con el tiempo se puede acostumbrar, digamos, el sistema inmunológico a estos cambios y adaptarse a las circunstancias. Es muy maleable, digamos, el sistema inmunológico. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Tato. Le damos paso a Julio Salvarredi y después lo invito a Raúl Pía que haga su intervención como coordinador del Ateneo. Adelante, Julio. Mi inquietud es sobre en base a estas experimentaciones en el espacio sobre la microgravedad, si hay una posibilidad de alguna proyección a cómo sería, cómo se afectaría a la velocidad de las mutaciones genéticas, mutaciones centrales, y con la inquietud que tenemos muchas veces con las mutaciones de los virus.
¿Mutaciones en las células del organismo o mutaciones en los agentes agresores? En agentes agresores, fundamentalmente. Bueno, toda la parte estos de los estudios de factores de transcripción, los microRNAs, todo eso se está investigando. Sí, todos estos efectos genómicos, eso está en pleno desarrollo. Habría que haber un compilado de estos resultados, qué es lo que están dando, ¿no? Recién, son cosas muy nuevas, ¿no? Recién ahora se están... Es decir, no se sabe si se aceleran o no todavía, es muy pronta la... Y, hay como una dispersión de resultados que hay que realizar estos análisis. La tecnología de los microarrays y todo eso ayuda mucho porque son multivariables, ¿no? Y sí, yo creo que se está tratando, en microbiología se está haciendo mucho, o sea, se llevan al espacio, la estación espacial, la ISS tiene programados cantidades de experimentos de microbiología y seguramente debe haber ya gran cantidad de publicaciones que refieren a los efectos sobre los microorganismos y sus crecimientos, si se aceleran, si se retrasan, si se anulan, algo así, abuelo de pájaro, pude leer efectos sobre bacterias comunes como las que residen en la piel, como los estafilococos aureus, y todos esos se están estudiando, sí. Y sí, efectos genómicos, obvio que, que ocurren, ¿no? Por la microgravedad cambia toda la dinámica intracelular, así que tanto de las células eucarióticas, que serían las nuestras, como de las procarióticas, que son las células de los microorganismos, ¿no? Que tienen un núcleo disperso, no tienen membrana nuclear, son más primitivas, digamos, las de las bacterias, y bueno, pueden ser mucho más susceptibles. Y otra cosa es que hay muchos estudios de interacciones con polisacáridos. Las bacterias generan una especie de cápsulas, ¿no? de polisacáridos que se envuelven y como que resisten. Me olvidé de mencionar en la charla, los killer cells, los linfocitos killer, los NK, tienen armamento pesado. ¿Qué son? Producen estas sustancias tóxicas, se llaman perforinas y gramsinas, son unas proteínas que perforan las cápsulas de las bacterias a tiros, digamos. Hacen verdaderos huecos, ¿no? En las paredes de las bacterias, que son, digamos, formas defensivas de las bacterias para sobrevivir. Entonces, estas interacciones las están estudiando ya en los laboratorios espaciales. Bien, muchas gracias, muy bueno. Gracias a vos, Julio. Bueno, ahí veo a Adolfo con la mano levantada. Adelante, Adolfo. Mi pregunta va a ser muy básica y se refiere a la primera parte de tu exposición. Entendí que el sistema linfático es la base del sistema inmune y existe un sistema circulatorio que además es acompañado por este sistema linfático. Ese sistema linfático se interrelaciona con el circulatorio, ¿verdad? Porque tenía entendido que las placas o las plaquetas blancas están en el sistema linfático y en el circulatorio. ¿Cómo se combina eso? Sí, muy interesante. Eso se lo enseño a mis alumnos, que lo pueden responder porque lo aprendieron en clase. El sistema circulatorio depende circula, o sea, la sangre se mueve a lo largo y a lo ancho del organismo, ¿no? Gracias al bombeo del corazón. En cambio, el sistema linfático no tiene un motor, digamos, o una bomba que lo impulse. La circulación depende de un sistema de válvulas que son como las esclusas
del Canal de Panamá, ¿no? Ese que hace que el agua Exacto. se cierra por detrás, se llena el compartimiento y por eso va contra la gravedad, por eso puede subir la linfa desde los pies hacia arriba. Y todo ese canal, ¿no? Con ese sistema de esclusa, que va haciendo ascender el líquido de los pies hacia el tórax, en la zona del tórax, en la zona cercana al callado de la aorta, que es cuando es ese gran vaso, esa gran arteria que sale del corazón, ¿no? Con sangre, cerca de ese lugar hay una desembocadura de ese río que viene desde abajo y pasa a la circulación general y se impulsa con la fuerza del corazón. Y después pasa todo ese líquido lleno de glóbulos blancos, vuelve a pasar hacia el exterior, hacia los tejidos, ¿no? Circula, hace su limpieza, su actividad, si tienen que acudir a un lugar donde hay una inflamación, actúan sobre la zona inflamada, y todos esos glóbulos vuelven, ingresan de nuevo a los vasos linfáticos y estos recirculan o sea, hay un momento donde se juntan las dos circulaciones. Hay un gran conducto que se llama conducto torácico que recoge toda esta sangre y la vuelca al árbol venoso, ¿no? Va a través de las venas de vuelta a la circulación. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Clarísimo para mí. Buen fin de semana para todos. De hecho, tarde, sí. Bueno, felices vacaciones para todos. Gracias. Gracias.